y por ello les pido un fuerte aplauso para el doctor Alcocer. Él me pidió presentarse solito. Toda la parte académica ustedes ya la conocen, ya está de sobra decírselas, pero él quiere presentar la parte artística porque fue la que yo le pedí. Así que el público es suyo, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Bien, ya todos, bueno, ya nos conocemos. Soy el doctor Alcocer, neurocirujano, ¿verdad? Fui jefe del servicio de neurocirugía 30 años del general y maestro de la Escuela de Medicina. Estos son mis antecedentes propios. Desde el punto de vista del gusto por la historia, bueno, soy miembro del Colegio de Historia de Guanajuato, fundador, y además fui presidente ya, y de la Sociedad Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, pues soy miembro también. Tengo pues una serie de trabajos presentados casi siempre en relación con las neurociencias, la historia de la neurociencia y lo que respecta a la memoria, la atención, etcétera, etcétera. Eso es en general, ¿verdad? Me gusta correr y nadar y me gusta mucho leer y no tengo ninguna aptitud artística para realizar y lo reconozco ampliamente, pero tengo la capacidad de evaluarla afortunadamente, ¿sí? Y gracias a las posibilidades que tuve de estudiar medicina me permitió conocer las cosas bellas que tenemos en este mundo. Muchas gracias por la invitación. El tema es difícil. El tema es un tema difícil. Quiero decirles a ustedes que es un planteamiento general porque mi pregunta inicial es, y es de todos los que se dedican a estas cosas, ¿para qué sirve la historia? Es más, los pobres historiadores, al leer yo las referencias que hacen respecto a para qué sirve la historia, siempre se ponen de malas. Y las respuestas de la mayoría de los historiadores mexicanos en las diversas épocas que he leído, pues hay uno que dice, de plano, mira, la historia sirve para conocer lo que pasó, pero no influye para nada de lo que vaya a pasar, ni cambia nada, y para acabar pronto no sirve para nada. ¿Sabe? Uno de los principales historiadores de México. Y así sucesivamente, entonces dije yo creo que esta es la peor pregunta que le pueden hacer a un historiador, qué bueno que no soy historiador. Un número uno. Y segundo lugar, bueno, existe un grupo de gentes que les gusta la historia, hay gentes que le fascina la historia y debe haber alguna explicación lógica, ¿verdad?, en la cual por qué a la gente le gusta la historia y a nosotros en especial la historia de la medicina. Bueno, eso es lo que voy a tratar de hacer un planteamiento. No es fácil la respuesta ni la manera de irle buscando porque es aburrido, ¿sí?, porque la pregunta es muy pesada en general, ¿sí?, y no es utilitaria, que eso es lo más grave de este asunto. La historia como tal no es utilitaria, no deja nada. La antropología no deja nada y para mi punto de vista la medicina tampoco deja mucho. O sea que finalmente digo, bueno, los médicos son medios historiadores, ¿verdad? No los mueve propiamente lo que deja, porque el 70% de los médicos pues realizan su práctica finalmente a lo que se da o a lo que se puede dar, ¿no? Entonces, algo hay de parecido en esta situación. No es utilitario la historia, y la historia de la medicina menos utilitaria. Pero es la respuesta que vamos a buscar ahorita. Clio, como ustedes saben, es la musa que representa la historia. De las 9 hijas de Zeus, Cine, Homocine, Memoria y Zeus, musas patrocinadoras de los artes, la primera de ellas es Clio, que va a ser de las artes, de las actividades en general, la única que tiene su musa. Y la ven aquí representada siempre con su laurel en la cabeza, un papiro o un libro, que es sus características y relacionado siempre con algo musical. Esta es la definición de la historia, disciplina que estudia, expone, etcétera. Aquí se las dejo para que la lean. Hay aproximadamente unas 20 definiciones de lo que es la historia. Depende de cada grupo y de cada época. Esa es la de la Real Academia. No creo, no, ni vale la pena. Lo que sí vale la pena es ver acá abajo a Nefertiti, ¿verdad?, la reina y patrona de Berlín. Ahí es donde está. Y existe una serie de referencias para tratar de convencer que la historia sirve para algo, o es bueno saber historia o conocerla. La historia es un interesante volver a empezar. Explicar la historia es tanto como escribir las pasiones de los hombres, sus genios, sus fuerzas operantes. La historia es un progreso de la conciencia de libertad. Y los más conocidos, la historia es la maestra de la vida, Cicerón. El saber histórico prepara para el gobierno de los estados, Polibio, no en la actualidad. La historia nos muestra cómo los hombres viciosos acaban mal y los buenos les va bien, Eneas, Silvio. Esta media que dice, no, bueno, Eneas se me hace que vivía en un templo por ahí y nunca salió a ver la humanidad, ¿no? Quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Este es de Ortega y Gasset, una definición muy española.
Y Aristóteles nos menciona, dentro de lo que escogí, las cosas se entienden mejor cuando uno ha logrado ver con alguna claridad cómo se formaron. Esto es de Aristóteles. Y esto es muy interesante, cada generación humana lleva en sí todas las anteriores y el mismo sentido es preciso reconocer que el pasado está presente. Eso es muy importante en la historia de la medicina. O sea, porque tenemos que conocer la historia de la medicina porque nosotros no vivimos por picos o por momentos, sino que todo lo que ha pasado dentro de la historia de la medicina nos repercute hasta la época actual. Es un continuo vivir. ¿Sí? Y eso es muy interesante dentro de la historia que en otras ciencias no se aplica, porque hay paradigmas. Hay el paradigma, se rompe el anterior y ya el otro ya no sirve para nada. En la medicina no hay paradigmas, aunque es discutible, o hay quien lo discute. ¿Por qué estudiar historia de la medicina? ¿Qué le digo a quien lleva el diplomado de historia de la medicina? Pues siempre es la plática más dura, la más fea, la más estéril, le diría yo. Pero la primera respuesta es porque me gusta. Muchos de ustedes les gusta la historia. ¿Y por qué les gusta? Porque les gusta. Punto. Yo me gusta porque en prepa tuve un maestro extraordinario que me hablaba de las guerras del Peloponeso y se subía, brincaba, y yo ya me imaginaba las barcas, los descensos. Bueno, siempre hay algún evento. Y esto no es cambiable porque lo que nos gusta y no es discutible. Es una función cerebral superior que está ahí metida y que no tiene discusión. Hay quien le gusta el fútbol y si nos podemos hablar que de esto, pues le gusta el fútbol y punto, porque me gusta. Esa debe ser su respuesta siempre. No porque el León es muy bueno y que ha ganado 5 campeonatos, no, puro bueno. Le gusta el León y le gusta ir a echar gritos ahí y así, sucesivamente. Bien, esto conlleva esto, el placer y la pasión por la historia de la medicina. El placer es por el gusto que existe cuando se hace algo. Ese placer, que tiene una zona límbica cerebral, como lo sabemos, hay muchas cosas que nos gustan. Las más comunes son las más primitivas, como el amor, ¿verdad? Y las menos comunes, bueno, tenemos las zonas de placer que pueden ser estimuladas por drogas, cocaína, marihuana, alcohol y cosas bellas o de un aspecto un poco mayor que va a estimular esta misma zona. Y la pasión, que este es otro asunto que hemos hablado muchas veces de ello, el cual va a estar por zonas talámicas del cerebro, las cuales al ver nosotros una cosa nos apasionamos por ella y ahí estamos con ella. Aquí les pongo, si ustedes revisan todas las carreras que en la actualidad se estudian, ¿verdad? Dentro de las que no sirven para nada está la historia. Ahorita le gana actualmente el periodismo, dicen que el periodismo todavía está peor. Bueno, eso lo dicen ahí en internet, ¿no? Ahí lo leí. Y aquí ven ustedes agricultura, publicidad, diseño de modas, mecánica. Y miren, ¿dónde anda la pobre química? La nutrición. Claro que eso lo dice cada quien con su cada cual y cada universidad gringa o del país donde uno esté. Pero sí tenemos los antropólogos que están fuera de nivel, los filósofos, que a ver qué tal, ahora que sus hijos le digan voy a estudiar filosofía, papá. No, hombre, al hijo médico que está todos los días yendo, voy a hacer filosofía. A ver, hijo, es que eso no sirve para nada. Mala respuesta. Pues si eres un practicón, si crees que todo debe tener un interés económico, qué bueno, yo soy socialista. Los pobres anatomistas andan en decaída, ¿verdad? Pues estudiar anatomía, que es un apasionamiento, el conocimiento del cuerpo humano real, pues andan de bajada también. Y los periodistas que les mencionaba, ¿no? Bien, mi justificación de por qué nos debe gustar la historia va encaminado siempre desde el punto de vista neurológico. Dije, bueno, yo les tengo que ganar a todos los historiadores, porque ellos hablan acá de todas las tendencias, va y viene, dije, yo tengo que ver por qué cerebralmente me debe gustar la historia. Y me encontré muy rápidamente la respuesta, porque mi tema favorito es la memoria. Dije, porque forma parte de nuestra memoria. Y es muy simple, o sea, la historia de cada uno de nosotros está compuesta por una serie de eventos y acontecimientos que hemos guardado y los tenemos ahí metidos. Eso somos nosotros. Nos permite tener conciencia de nosotros, claro que la única conciencia que hay es que yo soy yo y lo demás puede ser cierto o no filosóficamente hablando. Pero quitando la filosofía, yo soy yo con todo lo que he vivido, punto. Le guste al que esté enfrente o no, ese soy yo. Y yo he interpretado las cosas como son. El problema está, ¿verdad? Es la historia de uno mismo y va a ser la conciencia de uno mismo, es lo que conocemos como conciencia. Y ponemos a Alzheimer hasta el extremo, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquel que no tiene historia? Pues a nosotros nos es muy fácil porque pensamos en un paciente con Alzheimer. ¿Qué es lo más grave primero? Pues que se pierde, que no reconoce su casa, el número telefónico, ¿verdad? Después, progresivamente,
va perdiendo los conocimientos recientes, no se acuerda de nada reciente, después va perdiendo los tardíos y se le olvida que tiene sus hijos, ¿verdad? Y va olvidando prácticamente todo en forma progresiva. Este paciente, que conocemos como Alzheimer, es un paciente que ha perdido todo el acontecimiento histórico que tuvo en su vida. Una sociedad es lo mismo, ¿no? Puede ser aplicativo. Cuando esto se lo digo a los historiadores o me ha tocado platicar con ellos, lógicamente causó mucha conmoción, porque ando metido en mi medio como ellos cuando me hablan de aspectos históricos de diversas épocas. Bien, para el entendimiento de la actitud del médico actual y los pacientes, por eso debemos de saber historia. Eso es algo muy importante, muy, muy importante. Para poder entendernos cómo actuamos, cómo somos y qué somos, y para entender a los pacientes cómo actúan, cómo son, necesitamos tener conocimiento histórico para tener bases de hablar y fundamentos en lo que hacemos y en lo que hacen nuestros pacientes. Y todo empieza aquí. Sabemos que la historia de la medicina se origina, ¿verdad?, en la medicina primitiva, antes que la escritura existiera. Y sabemos que existen dos tipos de enfermedades, las naturales y las sobrenaturales. Esa es la medicina primitiva. Sabemos que las enfermedades sobrenaturales, que sería la medicina interna, está clasificada mágica, religiosa, introducción de un objeto, introducción de un espíritu y pérdida del alma. ¿Sí? Las enfermedades naturales son aquellas que va caminando el cuate y le dan un flechazo en el muslo. Ahí no intervino la magia, no intervino Dios, no intervino nadie más que la casualidad. Entonces es una enfermedad natural. Le sacan la flecha, le ponen una tablita o le ponen telarañas y le abrigan y vámonos. Eso es las naturales, y las sobrenaturales tienen todo este embalaje, ¿sí? Mágico. En México tenemos todos los tipos, estos en nuestro país se dan todos como causa de enfermedad. Esos son estudios históricos, son estudios que se han hecho como causa de enfermedad primitiva, y en nuestro país afortunadamente tenemos todos estos tipos. Algunas personas, el aspecto mágico, el aspecto religioso, la introducción de un objeto, introducción de un espíritu y pérdida del alma. Nuestra cultura mexicana, muchos conservan el concepto mágico de enfermedad cuando lo embrujó, o le hizo el mal o el mal de ojo. Eso lo sabemos, más bien todas las culturas teotihuacanas, huastecas y todas estas zonas existen mucho todavía, igual que en Yucatán. El aspecto religioso, ¿verdad?, como causa de enfermedad, pues es uno de los más apegados que todavía tenemos raíces nosotros. Hay que recordar que esto empieza en la Ilíada, ¿verdad?, cuando Apolo le pide Calcas, este hombre que es un sacerdote, que su hija se queda Agamenón con ella, y va a Calcas y le dice a Agamenón: oye, regrésame a mi hija. Pues no te la regreso. Bueno, pues no me la regresas. Y va y le dice a Apolo: Apolo, yo toda la vida he estado haciéndote tus libaciones y he estado bien contigo, y no me quiere regresar a mi hija, necesito que por favor hagas algo. Y Apolo se enoja y dice en la Ilíada: Apolo empieza a lanzar sus saetas y primero mata perros y burros y caballos, y después empieza a matar hombres, y hay una epidemia generalizada. De ahí que Aquiles vaya y pregunte: oye, ¿por qué está pasando esto? Y le dice a Apolo: ¿sabes qué está pasando? Porque este Agamenón no le regresa a la hija a Calcas. O sea que ves la manera o se acaban todos. Pues ya, Aquiles va, le dice a Agamenón, le quita la mujer, se la da a Calcas, Agamenón se queda con la de Aquiles, Aquiles se enoja con Agamenón, ¿verdad? Y ya saben, ahí sigue la historia. Pero lo interesante aquí es que el castigo es divino. Dios es el que castiga a los hombres por haber hecho algo que no está bien, ¿sí? Ese concepto religioso lo tenemos en toda la Edad Media y persiste como algo o parte de nuestra cultura. La introducción de un objeto, nada más recordar ustedes cuando van y ven algunas imágenes en Oaxaca, que el chamán saca la piedra y la tiene en la boca y dice: es que ya la traía. Pues a nadie le importa que ya la traía, el chiste es que está sacándolo y está curando a la persona. La introducción de un espíritu. Todavía tenemos en Guadalajara una iglesia de San Cosme donde se hace, ¿verdad?, donde vamos a hacer el exorcismo. ¿Sí? Todavía existe este tipo de situaciones, principalmente pacientes psiquiátricos o con problemas neurológicos, donde van a hacer exorcismo. Todavía existe esta iglesia donde hay sacerdotes preparados, y de los que nos dedicamos a la neurología conocemos de vez en vez quién se dedica a hacer estas cosas, ¿sí?, como causa de enfermedad. Y la pérdida del alma, que no voy a incidir un poco más. Estos son nuestros colegas,
¿verdad? Son los chamanes o médicos. Sabemos que ellos representan el primer médico. La primera representación que hay un médico es en una cueva, como sabemos en Francia. Es un personaje que está vestido de una piel y sabemos que los primeros médicos hacían la función de sacerdotes, además de ser médicos en estas comunidades. Y la música era la utilización con una serie de ritos para poder dar los tratamientos. Y aquí tenemos, ya mencionábamos que el tratamiento, ¿verdad?, por el nombre primitivo son estos. El instintivo era instintivo y los demás van a ser, ¿verdad?, el empírico, la farmacopea, masaje, hidroterapia y cauterizaciones. Si ven ustedes aquí, no estamos muy alejados de lo que en la actualidad se sigue utilizando como la farmacopea, todas las plantas. Eso es primitivo, o sea, tiene desde el origen de la enfermedad y de la medicina como medida terapéutica. Los masajes, la hidroterapia, que está muy de moda, hay que ir a los spas, no es más que una representación tardía de la forma de tratar enfermedades, ¿verdad?, dada en la actualidad. Cauterizaciones, que no se dan mucho en la actualidad, sino más bien los tatuajes, que sería bueno que tenían un rito terapéutico para poder entenderlos, que yo todavía no entiendo bien los tatuajes actuales. Bien, ya saben ustedes que siempre en nuestra cultura Dios va a estar presente como causa de curación, ¿verdad? Entonces Dios nos va a permitir curarnos, ¿verdad?, y el médico después. Gracias a Dios y a usted, doctor, es una frase total y absolutamente de nuestro medio. Yo tuve algunos compañeros con una preparación, vamos a decir, absoluta y totalmente no religiosa, y me tocó ver una vez que le dijo a un paciente, dice, no, como Dios, si yo fui el que lo curó, pues ya sabrán lo que pasó, ¿verdad? Pues es la incultura más grave que puede existir en una sociedad, no conocer, ¿verdad?, cómo actuar un paciente y cómo debemos de actuar nosotros. Y existen personajes extraordinarios que yo les voy a mencionar algunos, nada más conozco a un médico. Dos, señora, si Dios lo quiere y así nos lo manda, todo va a ir muy bien. Tenga la seguridad que Dios va a estar con nosotros en su diálogo del convencimiento del paciente para la propuesta quirúrgica. Dios va siempre adelante. Dice, no, este hombre no llevó clases de historia de la medicina, pero qué bien maneja el concepto, ¿verdad?, religioso de enfermedad. Bien, y aquí vemos todo este arte knife tan hermoso que tenemos de los siglos XIX, principios del XX, que nos permite todos los milagros que había en todos los templos mexicanos. Bien, después de este concepto mágico de enfermedad, llegamos a la cultura griega, donde cambia completamente el concepto mágico religioso de introducción de un objeto, y llegamos a la naturaleza se trastorna y por eso surge la enfermedad. Fíjense ustedes, en el año 500 a.C., 450 a.C., surge la medicina hipocrática, la cual deja de ser mágico-religiosa y se convierte totalmente en racional, ¿verdad? Surge la razón. Y es el arte de curar. Y surge ese concepto que ustedes recuerdan, Agamenón de Crotona, que es uno de los filósofos que conlleva este tipo de pensamiento, porque todos ellos llevaron a cambiar el concepto de enfermedad. La salud es el equilibrio entre las funciones húmedo, seco, frío, caliente, amargo, dulce y todas las demás. En cambio, la prevalencia de una sola función sobre las demás produce la enfermedad. Y tenemos aquí fuego, aire, tierra y agua que van a estar en conjunto funcionando, y cuando hay una disfunción de ellas va a haber enfermedad. Y entendemos las terapias propias de esta época. ¿Por qué nos hacían vomitar? Nos daban para purgarnos, las lavativas y las sangrías. Si alguien tiene un temperamento colérico o tiene una enfermedad con exceso de sangre, como es cuando domina el corazón, pues hay que sacarle sangre. Y venían las famosísimas, ¿verdad?, disecciones venosas para sacar sangre, ¿verdad?, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. En épocas de neumonía, pues había que deshidratar al paciente, ¿verdad?, había que hacerlo vomitar para que disminuyera lo húmedo. Y cada enfermedad tiene su época. Y los tratados hipocráticos de medicina, bueno, pues nos mencionan todos estos trastornos. Además que la base terapéutica de Hipócrates siempre fue una dieta sana y el ejercicio, y vivir en un lugar adecuado. Llegamos al Renacimiento. Lógicamente antes del Renacimiento está toda la Edad Media. La Edad Media, tenemos Edad Media en muchos lugares, nomás que únicamente hablamos de la Edad Media en Europa. La Edad Media en Europa es franca y absolutamente religiosa. Regresa otra vez el concepto religioso de enfermedad.
Y ya saben que los pobres monjes de repente curaban heridas, pero después hasta se lo prohibieron. Entonces se dedicaban a rezar Padres Nuestros, Ave Marías y pedirle a Dios que siguiera vivo el que estaba enfermo. Todos estos hospicios, hospitales que estaban pegados a los conventos era para atender a la gente que llegaba de esta manera. Y vuelve nuevamente el concepto religioso de enfermedad. En Bizancio conservan un poco en todo este periodo el concepto mágico, religioso, pero también siguen los tratados hipocráticos. Y los árabes los absorben todo, los traducen y pues después en el Renacimiento van a llegar a Europa y son los que van a tener, los que nos van a mandar del árabe al latín, todo el conocimiento hipocrático y de todos los aspectos filosóficos que llega a Europa. Bien, el Renacimiento está dado, ¿verdad?, por todo el hombre como concepto. Son los dibujos de Leonardo, que son preciosos. Andrés Vesalio, hay que recordar que su obra es el primer libro científico que existe, de Humanis Corporis, ¿verdad?, donde existe este libro de anatomía que es impresionantemente bello, además de impresionantemente anatómico, ¿verdad?, donde nos menciona todas las partes del cuerpo. Galeno era el que dominaba en esta época, hay que recordar que la medicina galénica dominó toda la medicina, en la Edad Media también. Nunca criticó Andrés Vesalio a Galeno, sino que Galeno hizo todas sus disecciones en changos, marranitos, puerquitos, entonces tenía muchos errores, pero no eran errores, era anatomía de Galeno, la cual cambia o mejora con Andrés Vesalio. De Motus Cordis, de William Harvey, la primera fisiología, el padre de la fisiología. Este cuadro es impresionante, leer este librito, el Motus Cordis, que es una cosa chiquitita, ¿verdad?, son los únicos dibujos que hay, que para el retorno venoso para allá y para acá, pero hace vivisecciones, le corta la carótida a venaditos y ve cómo se sale la sangre y cómo ya no hay. Entonces el concepto de que la sangre se absorbía del intestino siempre, permanentemente, ya lo quita. Y en segundo lugar, dice el corazón late en sístole, diástole, sístole, diástole, ve la cantidad de sangre que hay, etc. Viene el concepto fisiológico. Y surge Paracelso, que es tremendo, es todo un personaje de días de hablar con él. La enfermedad es reconocida como una entidad concreta, la enfermedad es exógena, las enfermedades pueden definirse en términos químicos, la enfermedad es un trastorno metabólico, es un proceso local y produce cambios anatomopatológicos. Tremendo Paracelso, no estaba medio deschavetador. Pero Paracelso agarra y dice, no, ¿saben qué? Todo esto es un problema o de trastornos químicos, o sea, en lugar de los humores, lo cambia a químicas. Sube el magnesio, baja el cobre o el calcio, etcétera, y sus tratamientos van a estar dados en elementos químicos principalmente. Surge la iatromecánica, la iatroquímica. La iatromecánica, hay varios representantes, Santorio, este lo puse porque es el que me cae mejor que todos. Este es el primer personaje que hace su autoexperimentación. Ya saben que históricamente tenemos muchos, después unos se han muerto. Pero Santorio está sentado en una silla que tiene su pesa. Todo lo que come, todo lo que orina y obra, todo se pesa. Y siempre le faltaba un pedacito. O sea, siempre faltaba algo. Ahí surge, dice, no, pues es que eso se gasta en energía, ¿o qué pasa? Ahí surge el concepto del metabolismo, ¿verdad? Que se empieza a consumir en la autoinvestigación que hizo, autoexperimentación que hizo Santorio. Déjenme decirles, ahorita me vino a la mente, Alejandro Macías, el infectólogo, fue otro autoinvestigador en él mismo. Se comió un sándwich de pavo todos los días para demostrar que, ya no me acuerdo qué, pero por ahí salió publicado en la revista de nutrición. Viene la revolución científica, los 1700, y viene el concepto ontológico de enfermedad, la existencia de entidades patológicas bien definidas y el concepto fisiológico de síndrome, el famosísimo síndrome que nos permite enseñar la medicina en sí. Pinel clasifica las enfermedades, acuérdense ustedes que aquí ya empiezan las autopsias, famoso Pinel porque suelta a los locos en la salpitre, les quita las cadenas. Corvisart reconoce las enfermedades por signos definidos, síntomas constantes y recurrentes en autopsias. Dice uno, bueno, pues ¿cómo puede ser? Pues es que así fue. Entre 1700 y 1800 empiezan a hacer autopsias, el cuate está amarillo, le abren la panza, sacan el hígado, tiene tapado por una piedra el colédoco A, está amarillo porque se tapa y luego sale un cáncer de páncreas, síndrome ictérico, causas todas estas. Y si le duele, pues es piedra, y si no le duele es cáncer. 200 años de que se pudo hacer estas clasificaciones. El padre de la patología,
es toda una historia de la patología, pero Rudolf Virchow lo menciono porque ustedes leen el libro de Virchow, la cualidad es una belleza. O sea, todos los cuadros patológicos que él menciona, este alemán, son impactantes todavía hasta la actualidad. Los patólogos que por ahí deben de conocer este libro de texto es todavía una cosa maravillosa. Surge la patología, o sea, ya no hay de que macroscópicamente, ¿no? Sino ya es el estudio microscópico que conlleva el diagnóstico definitivo. Y hablando de las causas de enfermedad, una de las causas de la enfermedad más famosas son los procesos infecciosos. Y dicen ustedes, ¿y cuándo empezaron las bacterias? Pues siempre lo sospecharon, desde el poema de sífilis, en todos lados había megmas, había bichos y demás, pero no nadie decía claramente qué. ¿Verdad? Este cuate, Semmelweis, que es un personaje extraordinario, es el que se dio cuenta de la fiebre puerperal. Recuerden ustedes que había dos pabellones, el pabellón de las parteras, donde tenían una mortalidad de un 2–5%, y el pabellón de los médicos, donde tenían un 25, un 30% de mortalidad. Y él dice, no, es que estos mugrosos de todos mis colegas se bajan a hacer las autopsias, hacen las autopsias con las manos mugrosas, bueno, se mugran más, se suben a atender los partos y les pasan los bichos o lo que sea, ¿verdad? Como se llame, y por eso se mueren las pacientes. Y obligó a que se lavaran las manos, cosa que ahora nos obligan cada 5 minutos. Bueno, pues eso empieza aquí, lavarse las manos para no llevar. Lógicamente la mortalidad bajó mucho, no pudo convencer a sus colegas y terminó en un hospital psiquiátrico. Ahí empieza la historia de la… Y lógicamente los grandes monstruos, Luis Pasteur, que no tiene nada que ver con la medicina como tal, como médico, sino un humanista verdadero, y Koch, ¿verdad? Empiezan la descripción de las enfermedades de acuerdo al bicho que se encuentra, los postulados de Koch y todo lo que ustedes ya conocen. Es importante mencionar que para poder estudiar el cuerpo por su interior empieza en 1890 y tantos, cuando surgen las primeras placas de rayos X. Ahí empieza la historia de la radiología y el concepto de diagnosticar a través de imágenes. Y por último, termino este periodo de la historia de la medicina con Fleming. Siempre he mencionado yo que los médicos siempre lo único que hicimos fue apapachar a los pacientes, igual que los brujos, ¿verdad? Que no se preocuparan, que rezaran y se morían, ¿verdad? Porque no teníamos tratamientos, ninguno. Fuera de los cirujanos, ¿verdad? Del siglo XIX, que eran extraordinariamente hábiles abriendo y quitando las cosas, los que no se operaban se morían, ¿verdad? Pues no había tratamientos. Tenían la infección, ya sabían qué bicho era, y empieza la bala mágica, el Salvarsan. Ahí empieza la historia de los antibióticos, esta bala mágica para matar los bichos, ¿verdad? Y va progresando hasta que vemos el Fleming, que empieza con la creación de la penicilina. Cuando empieza a utilizarse la penicilina es cuando empieza el médico a curar a sus pacientes. Y de ahí en adelante a muchos de ustedes como a mí nos han tocado cosas bellísimas, ¿verdad? Como siempre les he mencionado, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Diario operábamos en el servicio del general un paciente o dos perforados, diario. Aparece la famotidina, no, la cimetidina, aparece la cimetidina y se acaban las cirugías de las úlceras perforadas, se acaban completamente. Un medicamento también que funciona y sirve, y así todos los que les ha tocado a ustedes posteriormente vivir. Bien, ya nos estamos pasando de… Bien, esta es una pequeña introducción para entender cómo actuamos y cómo actúan nuestros pacientes. Después, ¿para qué nos sirve la historia de la medicina? Analizar los conocimientos médicos. Como médicos siempre la gente nos anda preguntando que si es cierto o no es cierto, estamos acostumbrados, ya nos creemos mucho a decir no, pues si es cierto o no es cierto, de acuerdo a lo que nos pregunten. Si no, el egipcio, muchos de ustedes lo han leído, porque es una novela agradable, pero llena de mentiras, puras mentiras, ¿sí? Y yo me di cuenta porque, bueno, pues por andar en esto, que prácticamente todas las culturas del mundo tienen cráneos trepanados, prácticamente todas. En todos lados encontramos cráneos trepanados, estudiados desde 1800 por Broca, 1840, 1850, los cráneos trepanados de Perú, los que tenemos en México, los que hay en Europa, en todos lados hay cráneos trepanados, menos en Egipto. O sea, los egipcios nunca hicieron agujeros en la cabeza. Y aquí, si no el Egipto, pues está el neurocirujano real
el que hacía la hemostasia, puras mentiras, no es real, es un conocimiento médico inventado. Lo único que tienen son las alicuastras esfenoidales, ¿verdad?, donde sacaban todo el cerebro para que las momias quedaran íntegras. Salto de Gloria es una película que a lo mejor, una película española que habla de Cajal. Todo el fundamento de la vida de Cajal está trastornado, es un dramón donde Cajal es el hombre más monstruoso que hay porque no les da de comer a sus hijos por estar investigando en el microscopio. Y esta última, ¿verdad?, la regresión que acaban de estrenar, este síndrome, ¿verdad?, de que las personas hay que hipnotizarlos para traer al presente lo que sufrieron de niños. Sí, entonces estos actos satánicos que sufrieron de niños, trata de eso la película, reviene con el hipnotismo, puras falsedades y mentiras, que surgió de una novela sin ningún fundamento médico que se publicó, donde se basa esta película. Y por último, vamos a hablar ya nada más un poquito de humanismo. Siempre nos dicen, el médico debe ser humanista. Aquí no le ha tocado que se lo digan todos, ¿verdad? Eres un inhumano, o los médicos son unos inhumanos, salen en primera plana, ¿sí? Se ha perdido el humanismo de las instituciones. Entonces es un concepto también que la historia de la medicina nos permite decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué somos? Para empezar, la mayoría de las escuelas de medicina no tienen historia de la medicina como materia oficial, muy pocas lo tienen. Segundo lugar, todas las áreas humanísticas se les da muy poca importancia, tanto a los que entran a estudiar como ya cuando están o entrar. Es diferente en países como Alemania, donde obligadamente el médico tiene que llevar materias que tengan relación con el humanismo y tienen historia de la medicina siempre, porque quieren que conozcan bien este concepto. ¿Qué es el humanismo? ¿Verdad? Ese hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci nos permite recordar que en el Renacimiento surge el humanismo, este movimiento filosófico en el cual lo más importante es el hombre y no lo demás. Entonces, eso es el humanismo. El hombre es lo más importante. Todo lo que se haga es para beneficio y bienestar del hombre. Les dije que Luis Pasteur es un humanista único. Todo lo que hizo fue para beneficio de la humanidad. Y luego viene la confusión que existe con lo humanitario, ¿verdad? Todo el mundo quiere que nosotros seamos monjes, o sea, humanitarios, que nos portemos bien, que recemos cuando atendemos a los pacientes, que le hablemos bonito, que si sabemos o no sabemos no importa, pero los apapachamos, etcétera, etcétera. Ese es el humanismo. Entonces estamos igual que nuestros colegas, los sacerdotes y nosotros, somos humanitarios. ¿Qué es el humanitario? Con la definición de humanitario. ¿Sí? La definición más concreta y clara, ¿verdad?, es ser y portarse bien con nuestros semejantes. Entonces, la pregunta es, ¿hay que ser humanista o hay que ser humanitario? ¿O qué es lo que debemos ser? Porque nos traen azorrillados todo el mundo con el humanismo y el humanitario. Nosotros, por defenderme, yo les digo, ¿qué quieres? ¿Que sea humanitario? Perfecto. Pero humanista, primero dime qué es lo que quieres y qué es humanista, para saber si estamos en el mismo nivel. Y existen dos situaciones. Eso que se los traigo aquí son conceptos del doctor Ignacio Chávez, que son aplicativos con algunas variaciones. Y nada más quiero, hablando del humanismo, no hay peor forma de mutilación espiritual en un médico que la falta de cultura humanística. Quien carezca de ella podrá ser un gran técnico en su oficio, podrá ser un sabio en su ciencia, pero en lo demás no pasará de ser un bárbaro. Ya saben que Ignacio Chávez se pintaba solo. Hizo el Instituto Nacional de Cardiología. De aquí el conocimiento de la historia sea un requisito esencial en el humanismo contemporáneo. Historia amplia de los pueblos, civilizaciones, del pensamiento del hombre. A nosotros médicos nos interesa además la formación decisiva de historia en nuestra rama, que nos muestra la evolución y doctrinas médicas. ¿Sí? La marcha por esos caminos ásperos de la perfección nos lleva a un punto, el mismo donde llegaron los humanistas clásicos, el saber que la preocupación máxima del hombre debe de ser el hombre mismo, para estudiarlo y comprenderlo con todo lo que implica del interés por su vida y respeto de su esfuerzo creador. Ignacio Chávez, como una serie de filósofos, dicen que el ser humanista no corresponde nada más a los médicos, corresponde a todo ser humano, en la profesión que esté y como esté. ¿Verdad?
¿Qué significa eso? El conocimiento del ser humano a través del conocimiento de lo que nos permite conocer, lo que estamos nosotros más cercano a ello. El espíritu humanista, imbuido en el científico, le impone que la ciencia es una fe mítica, creyendo que el valor absoluto le ayuda a comprender humildemente la relatividad de ella y admitir que la ciencia no cubrirá nunca el campo entero de las medicinas, que por grande y por desmesurado que sean sus avances, quedará siempre un campo muy ancho para el empirismo del conocimiento, para la casa de observación de nuestros antepasados. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Esa es una definición ya final. Creo que en nuestros tiempos no es el médico el deshumanizado, sino el sistema en el cual se encuentran atrapados tanto él como sus pacientes. Ambos son víctimas de la burocratización excesiva de los servicios de salud, a su vez han sido consecuencia de la socialización. Es un concepto tardío. Uno de los hombres más socialistas que existió es el doctor Ignacio Chávez, era socialista de hueso colorado, ¿sí? Y sabía que la resolución de los problemas médicos en el país era la socialización total y absoluta de la medicina, ¿sí? Bien, este concepto se los dejo, porque es un concepto que es muy importante decir. Si yo quiero ser humanista, tengo que estudiar, ¿verdad? Estudiar las ciencias sociales en general, para que cada día estar más preparado, para que nadie me diga que no soy un humanista. Pero si se fijan, no estamos hablando de la atención de los pacientes. O sea, para yo ser humanista tengo que conocer, si quiero, varias lenguas, ¿verdad? Leo a Demócrito, ¿verdad? Leo lo que sea o como sea, pero no estamos hablando que eso, ¿verdad?, esté implicando la manera de atender a los pacientes. Entonces, esta concepción, ¿verdad?, es muy importante dejarla clara, más que todo a nivel institucional, para manejar bien los conceptos. Y no hablé aquí de la ética, que es todo un tema todavía aparte que tiene mucho que ver la historia de la medicina. Bien, para terminar, pues ya vamos a terminar, ya nos alargamos mucho. La enfermedad, como ven ustedes aquí, es la existencia de la medicina. Sí, dicen, pues claro, ¿verdad? Enfermedad y economía, nada más 3 detalles rapidísimos. ¿Tiene que ver la enfermedad con la economía? La historia de la medicina nos marca que, por supuesto, la economía de todos los países y de todas las épocas y de todos lados siempre ha estado marcada por los eventos médicos que han acontecido en esos lugares. La viruela en México permitió que Hernán Cortés se apropiara de todo el país, ¿verdad? No fue los guerreros barbados, esos caballos tirados. Imagínense un indio oaxaqueño o guerrerense que le llega a un güerito, pues lo mide y se lo ejecuta, ¿verdad? Y antes, en aquella época, no creo que existiera ninguna diferencia, ¿sí? Porque pintos son y somos, ¿sí? Entonces, realmente la viruela acabó con la mitad de la población mexicana, y lo que permitió, ¿verdad?, que los españoles se apropiaran de ella. Y la peste, no se diga. Si se hace un estudio, porque hay muchos estudios, ¿verdad?, la población europea se quedó a la mitad. El feudalismo por eso se acabó. Y entre ellos se murieron reyes, príncipes y demás que cambiaron las políticas de todos lados. O sea, las economías están basadas en lo que pasa médicamente. Y ejemplo de ello tenemos el impacto económico de la influenza. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a México con la epidemia de la influenza? El PIB -7, -0.7, -7, por la influenza. O sea, tuvimos la influenza en México, el 80% de los vuelos a Cancún se acabaron, los hoteles vacíos. Nomás por hablar de una de las áreas, ¿no? Sin decir todo lo que aconteció y pasó, que fue catastrófico. La economía nacional, ¿verdad?, lo vivieron todos ustedes y yo, estuvo en una situación muy crítica por un fenómeno que se llamó la influenza. Otro detalle, enfermedad y derecho. Yo creo que ahí vamos a terminar. Enfermedad y derecho. Siempre los médicos hemos estado cuidaditos, ¿verdad?, y controladitos, ¿sí? Siempre. Y eso nos lo demuestra la piedra, el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi existen las 200 y tantas leyes que se las enseñan a los abogados, por cierto. Es cuando empieza, antes de la historia del derecho romano, ¿verdad? Este Código de Hammurabi nos menciona, por poner un ejemplo, si usted opera el ojo de un trabajador y se lo poncha o sale mal, tiene que pagar 5 dracmas. Si es el que cuida a los esclavos, son como 10 talentos de oro. Pero si usted opera al patrono y el ojo se poncha, le cortan la mano. Punto. Y así sucesivamente todos los eventos de carácter quirúrgico tienen más o menos esta forma. Por eso aquí viene el ojo por ojo
diente por diente. Dentro del mismo derecho, detalles que son muy interesantes conocer. Este hombre que es Bismarck en Alemania, como son los alemanes, él en 1883 impone la ley del seguro social. Él dice: mi población es muy importante y todos deben de estar asegurados. Esto es un acto de política pura, absoluta y aplicativa a quien le interesa a su población. Entonces Bismarck le interesaba mucho su población y crea el seguro social. Aquí es el origen del seguro social, que después en México lo tuvimos en 1940 y no me acuerdo, 48, 49 por ahí, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y bueno, sabemos que el origen de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, bueno, pues ya tiene sus orígenes desde el Código de Hammurabi, o sea que no lo debemos de impactar ni impresionar, siempre hemos estado corregido. Este lo traje específicamente porque está feo. Ya ven ustedes lo que está aquí, es Mercurio, ¿verdad? El dios de la lana, de los billetes y de la explotación, ¿verdad? Esto debe tener una sola serpiente para que nos represente lo que somos nosotros, los médicos, ¿no? Bien, enfermedad y religión, nada más menciono estas dos cosas y vamos a terminar aquí. Nada más la enfermedad y sociedad. La miseria del pueblo es madre de todas las enfermedades. Pot, ¿verdad?, describe el cáncer de los que limpian las chimeneas. Y Ramazzini, que es el padre de la medicina preventiva, la pobreza es la peor enfermedad. O sea, sabemos que desde el punto de vista social la medicina siempre ha jugado un papel muy importante en su desarrollo y su estudio. Y medicina y arte, que es el motivo de estas reuniones que hizo el hospital con la doctora, ¿verdad? Bueno, me parece a mí muy agradable la posibilidad de poder tocar estos temas y poderlos hablar. Lástima que no tengamos tanto tiempo. Y rápidamente voy a la música, ya no voy a hablar. Aquí nada más les menciono, mi héroe es Michael Crichton. ¿Sí? Michael Crichton es médico, por eso es mi héroe. ¿Sí? Y le debería de haber dado el premio Nobel, y si no yo se lo daría. ¿Por qué? Porque hizo feliz a miles de gentes. Y para mí la base y la felicidad de un ser humano es hacer feliz a los demás seres humanos. Y alguien que hizo muy feliz a toda la humanidad fue Michael Crichton. Pues, óiganme, ¿dónde está? Jurassic Park. ¿Quién no leyó el libro? ¿Quién no vio la película? Bueno, hizo felices a miles de escuincles y yo, más viejo, ya también. ¿Sí? Y todo lo que él escribió. Aquí vemos el impacto de la literatura. Chekhov es el que inicia, Thomas Mann, médico, etcétera. Y voy a pasar estos cuadritos rápidamente para terminar. Y voy a terminar. Rubens. Y termino aquí, siempre termino mi plática con este cuadro de Van Gogh, que para mí es los almendros en flor. Es el cuadro que le hizo Van Gogh a su sobrino, al hijo de Theo, ¿verdad? Donde cuando ustedes lo vean en el museo de Van Gogh en Ámsterdam van a impactarse, porque ese se siente o hace sentir a uno que se lo hizo a la persona más querida que tenía. ¿Sí? Pues con eso terminamos, porque ya nos pasamos. Muchas gracias. Doctor, es un placer tenerlo aquí en el hospital. Es un honor cerrar así con broche de oro y un pequeño reconocimiento por parte del hospital. Pues esperemos tenerlo muy seguido por aquí, que esta sea la segunda de muchas, porque ya lo tuvimos hace poco. Si hay algún comentario, es ahora o nunca. Es broma. Se me pasó, no sé si tengan algún comentario. Es muy cargada la plática, por eso le digo que es muy pesadona, ¿verdad? Por eso luego comentamos. Sí. Primero, felicidades, está muy interesante todos tus conceptos. Se ve que tienes una gran cantidad de información en la cabeza. Y sí, pues, por cierto, empezaste a las 7:40, todavía te faltaba un ratito. Estabas pensando que empezaste a las 7, pero no. Un concepto interesante que obviamente lo dijiste rápido, pero sí es importante, es el de humanismo, humanitarismo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta confusión comienza cuando uno de los secretarios de salud de ese país adoptó la palabra calidez. Dijo que deberíamos de dar calidad y calidez. Y así no le hemos pasado repitiendo eso, calidad, calidez, calidad, calidez.
pero la palabra calidez, que viene cálido, pues es realmente una actitud de las personas que solamente algunas la tienen, ¿no? Y que al médico es muy difícil, o a cualquier persona, que le pidas que sea cálido. Entonces, yo cuando platico de esto y mi propuesta aquí, y cuando le damos, Susan y yo, la bienvenida a los pacientes en este auditorio a las 4 de la tarde todos los días, les decimos que los médicos y el personal no es que vayan a ser cálidos con ellos, van a ser respetuosos, amables. Y eso sí, lo tenemos que ser todos, con todos, respetuosos y amables. Eso es lo que tenemos que empezar a decir, porque como tú dijiste, si decimos que van a ser apapachadores, así, Madres Teresas, no, pues no, eso es imposible y nadie lo va a hacer y todo el mundo va a decir, pero yo no puedo ser así. Pero respetuosos y amables yo creo que todos, y entonces ahí debería estar el cambio. Humanismo, ya lo dijiste, tiene que ver muchísimas más cosas de cultura, de conocimiento que el ser amable y respetuoso. Felicidades. Otro comentario, si tenemos tiempo, yo me equivoqué. Felicidades, José Luis. Estoy de acuerdo con el doctor Carlos Tena, tu bagaje de conocimientos es muy amplio y extenso y los articulas muy bien. Yo creo que estamos empezando a escribir otra historia en esta época. Si bien es cierto, hace ya algunos años, muchos años, miles de años, la historia de la medicina nace con el paciente, y después con la aparición de una cosa mítica, llámese brujo, llámese doctor, después con la tecnología, que puede ser un instrumento de algún chamán, que pudo haber sido el estetoscopio posteriormente, pero las cosas vienen a complicarse poco a poquito y a la vez tratando de interconectarse con el humanismo y el humanitarismo, una serie de circunstancias y valores que se han venido mezclando. Se vino a mezclar el concepto de familia y el papel que juega la familia dentro de todo esto, y todavía se pone un poquito más complejo esto cuando se mete todo esto en un concepto de organización, y que en este concepto de organización se manejan múltiples conexiones y desconexiones en esas circunstancias, que favorece o dificulta cuando menos la calidad, la calidez, el humanismo, ¿no? Que sí tenemos que lograrlo, tenemos que buscar ese punto medio en instituciones que cada vez son más grandes, y de alguna manera esta pincelada que pretendemos que se dé en algunas ocasiones no se alcanza a distinguir en este enorme cuadro de la salud. Felicidades, José Luis. ¿Algún comentario más? Muy bien, pues sí tenemos de tarea, y como les mencionaba a ustedes, la situación de la ética médica, que también es un punto que históricamente se tiene que tocar, que nos llevaría un poco más de tiempo por las conductas filosóficas, porque dicen es que este hospital no es ético, este médico no es ético. Bueno, este tipo de concepción históricamente tiene que analizarse, y eso lo tendremos de tarea, ¿verdad? Que también es muy amplio y muy discutido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo invitamos a que pase a la galería de arte que tenemos aquí al ladito. Voy a aprovechar nada más para hacer un anuncio rapidísimo. El día de mañana tenemos a